Bueno, primero agradecerles nuevamente, gracias al profesor Carlos Méndez que nos acompaña no solamente el día de hoy, sino que nos ha permitido estar durante este tiempo. Para mí ha sido casi un año y medio de, de mucho aprendizaje y sobre todo de mucha integración, que creo que es el tema que nos corresponde el día de hoy. Quise permitirme también dentro de lo que va a ser esta presentación de mi trabajo compartir con un gran amigo, un gran hombre que aprecio mucho, que es el doctor Luis Arocha Mariño, médico psiquiatra, un gran docente de la Universidad Central de Venezuela durante muchos años, ahora está en España. Compartimos muchos sueños y por ahí quiero quizás empezar el día de hoy. Nosotros hace ya 14 años, yo viajo mucho porque tengo un programa de televisión hace muchos años afuera y al no dormir en el avión me pongo absolutamente creativo y en ese movimiento creativo, casi durmiéndome, como diría Einstein, en ese espacio entre estar despierto y estar dormido, vino una idea que eran unas siglas que se llamaban CRH, lo que Luis y yo nos centramos, que era el Sistema Integrado de Restauración Humana. Y me atrevo a empezar con esto porque para mí la neurociencia ha sido quizás lo que yo requería para hablar de un hombre que es humanista, pero que requiere siempre un poco lo majestuoso de la perfección de la ingeniería, de la biología, y en este caso que tiene que ver con el cerebro. Y hicimos el sistema integrado de restauración humana que nos ha acompañado también en nuestra propia escuela, y ahí apareció un poco algo que es el verbo más hermoso para mí de la vida, que es integrar. ¿Y por qué digo que es el verbo más hermoso de la vida? Porque es curioso, y yo siempre hago esta acotación crítica, la hago en mi programa, que la gente que lleva la salud mental pelea mucho. Entonces los psicólogos conductistas pelean con los cognitivos conductuales, el psicoanálisis también parece estar peleado, los analistas junguianos pelean con los otros, los coaches son una especie no identificada. Entonces todo, tú dices, pero bueno, en manos de esto está la salud mental, ¿no? Tú dices, ¿cuál es el esquema de lo que estamos viendo y por qué en vez de nosotros no ubicar un espacio de integración donde lo que queramos en el fondo es la restauración que tanto necesitas? Entonces, de alguna forma, dijimos, el mundo requiere integrarse y no separarse. Entonces, yo llego a todo esto y con esto me permito presentarme porque mi primera carrera es la música. Yo estudié en Venezuela en el Colegio Emil Friedman y en el Friedman era obligatoria la música, no era optativa. Y por supuesto, cuando le dije a mis padres que yo quería ser músico, no fue una idea que les agradó mucho. Entonces me dijo, bueno, vamos a entrar y yo te pago el conservatorio, pero tú tienes que estudiar otra carrera, me dijo, porque eso no es serio, que tú seas solo músico. Y estudié Derecho. Y en el ámbito del derecho pasó algo extraordinario, que me acerqué al derecho de familia. Y ahí comprendí que los seres humanos, cuando manejamos emociones, y sobre todo los abogados, cuando entramos en el infierno del litigio del derecho de familia, éramos muy torpes, porque ganábamos casos, pero no teníamos ningún sentido en el manejo del orden emocional. Y mi primera especialidad fue en psicología jurídica en derecho de familia. Y después yo entré como paciente muchísimos años en análisis junguiano, más de 19 años, y eso me permitió después hacer una maestría en psicología y en psicoterapia desde el ámbito humanista. Entonces cuando tropiezo con este gran amigo que es Luis Arocha, que es un médico, que es un psiquiatra, que es un científico, veo que había una coherencia entre la metáfora, entre la parte romántica de la psicología, pero que no tenía por qué excluir el orden extraordinario de la biología. Y aquí entonces empecé, quizás por la cantidad de neurocientíficos que he entrevistado en mi vida, tener la posibilidad de decir, acá hay una herramienta muy poderosa. Y quizás aquí donde agradezco al profesor Carlos Méndez, que nos ha permitido encontrar algo tan profundo, tan serio, tan complejo, pero de una manera amable para poder dialogar con este órgano extraordinario que es el cerebro. Y ha sido un viaje muy bello porque quizás pude encontrar que nosotros no podemos seguir viendo la película como que la mente está en algún lado, como que el cuerpo va por otro lado, un poco basado en eso que planteaba Descartes, sino que más bien es un orden de integración. Nosotros no podemos verlo sino como un gran sistema todo. Y ese gran sistema indudablemente opera desde esto maravilloso que yo quizás en mi propia analogía
Creo que es la gran computadora, creo que es el gran hardware que está presente, que nos permite de alguna forma entrar en contacto con la maravilla y el milagro de la existencia, que es la vida. Entonces, en este capítulo de la neurociencia, que fuimos pasando por cada uno de estos módulos bellísimos, yo me entusiasmé con el primer diplomado porque era un diplomado en neurociencia de la conducta y la verdad que quedé atrapado, dije, vamos a seguirlo, como muchos de ustedes hoy que están acá. Y fuimos entonces transitando por la neuroeducación, por la neurogestación, fuimos pasando por todos los ámbitos que tenía que ver con lo maravilloso de comprender qué pasa en esta estructura. Así que quizás yo soy una persona profundamente humanista, para mí esto va a ser una herramienta que se podrá aplicar en mi trabajo. Yo no puedo hablar desde la neurociencia, quizás como lo habla el profesor Carlos Méndez, de la especialidad profunda científica, porque nunca fue mi intención, fue tener una base de poder decir que lo que decíamos tenía una coherencia y quizás lo que escuchen el día de hoy es un poco la síntesis de mi propia metáfora en el ámbito terapéutico, que hoy logra abrazarse a la ciencia, a la biología, y que podemos llegar, que esta máquina extraordinaria lo que necesita es una buena reprogramación para poder encontrar el sentido de la vida. Yo no quisiera llegar quizás a un planteamiento que pudo haber dicho Freud en alguno de los momentos, que no vaya a ser que la cuarta humillación del ser humano sea descubrir que somos un cerebro y que ahí está quizás toda la expresión de la vida. Yo no quiero llegar a pensar que somos un cerebro, perdónenme lo coloquial, con patas y que en ese cerebro con patas, entonces lo que tenemos que estudiar netamente el cerebro, porque creo que el componente de la mente humana, de la persona, del alma, no puede ser tan reductivo. Y quizás empiezo con esto porque indiscutiblemente cuando hablamos de términos de plasticidad neuronal, cuando hablamos de neurotransmisores, cuando hablamos, sí, de las bases neuronales que comportan quizás los órdenes emocionales, todo eso es cierto. Lo que pasa es que también vemos un mundo donde el marketing, y además así se llama también el neuromarketing, hoy en día tenemos una carrera que no está titulada, sin embargo, está profundamente de moda y creo que en la pandemia también se puso excesivamente de moda, que es la opinología. Entonces todo el mundo va agarrando frases cliché que van escuchando en las redes sociales y se van poniendo de moda. Y ahora también la neurociencia es una moda. Y se habla, bueno, como todo se habla, desde la ligereza, sin saber la profundidad de lo que requiere. Y por eso siempre digo que qué importante es tener también los referentes académicos y científicos que no permitan que algo tan maravilloso como esto entonces termine también siendo cualquier cosa. Y por eso esta formación de año y 6 meses nos permitió conocer a profundidad de qué se trata esto de la neurociencia, de qué se trata conocer al cerebro, de qué se trata conocer nuestro sistema nervioso, que curiosamente, y con esto le doy un poco a la entrada a Luis, es algo maravilloso porque yo siempre digo que cuando tengamos duda de lo psicológico, vayamos a lo biológico. Vayamos a la perfección de que ese par de células que nos integraron y que formaron ese nuevo genoma, como también lo vimos en el campo de la neurogestación, en esta formación, nos habla de una ingeniería perfecta. Es una ingeniería perfecta en dos células microscópicas que se conjugan y logran establecer el pacto del milagro de la vida. Hay una ingeniería perfecta, saber cómo podemos tener neurotransmisores excitadores, inhibidores, un sistema nervioso que es simpático, parasimpático, cómo el cerebro busca estructurar y encontrar el balance, cómo nuestro propio sistema digestivo nos permite que cuando traguemos algo no vaya a la vía aérea, sino vaya a la vía digestiva y esa epiglotis tranque sin que nosotros le demos mayor instrucción, es extraordinario. Entonces, la referencia de la neurociencia nos pone en contacto que quizás nuestros grandes maestros de los que vinimos de la psicología profunda, del análisis, de lo que decía Freud, de lo que decía Jung, y por ahí Luis tiene algo extraordinario de cómo aplicar el pensamiento freudiano y junguiano a la neurociencia de nuestro tiempo, estos grandes soñadores, estos grandes maestros que dibujaron una mente sin tener una resonancia magnética funcional, no estaban lejos de lo que hoy dice la neurociencia en muchas cosas. Podamos tener diferentes criterios en el ámbito si es psicoanálisis, si no es psicoanálisis, si no vamos a quedar hablando de Edipo toda la vida, eso podremos discutir, pero en el ámbito de que esa mente se puede generar en este maravilloso disco duro, en este maravilloso hardware, es extraordinario.
Incluso en alguna de las citas de Freud se estableció en algún momento que toda mi teoría iba a ser incluso trazada y comprendida por la química. Los que tuvimos la oportunidad de formarnos también con la doctora Casté en psiconeuroendocrinoinmunología, qué maravilla, como ella, una mujer química, habla de la relación del sistema nervioso con el sistema inmunológico. Y ya esto no es esotérico, ya esto no es ni siquiera místico, ya esto tiene que ver con un orden netamente científico, cómo nuestro sistema de pensamiento va al sistema nervioso, cómo el sistema nervioso le reporta inmediatamente al sistema endocrino, cómo el sistema endocrino inmediatamente le reporta al sistema inmunológico. Yo que son chismosos, lo que sabe uno lo sabe el otro inmediatamente. Eso hoy en día es ciencia. Y la maravilla de este proceso y la invitación de los que nos acercamos a la neurociencia, que tenemos una cuna para decir que más allá de lo metafórico, de lo poético, del comportamiento humano tan complejo de la persona, de la espiritualidad, esta máquina extraordinaria que sigue siendo profundamente misteriosa. Sin embargo, hoy sabemos más, porque recuerden que nosotros estudiamos el cerebro, y Luis lo puede decir, y no te estoy diciendo viejo, Luis, pero nosotros estudiamos el cerebro y tú estudiabas el cerebro por los cadáveres. Entonces, indiscutiblemente, había que, en anatomía patológica, bueno, abrir el cerebro y entonces tratar de adivinar qué pasaba con ese cerebro. Hoy la tecnología es milagrosa, las imágenes son milagrosas y lo que se ve en una resonancia magnética funcional es también milagrosa. Hago toda esta introducción para entender que el comportamiento humano, que es muy complejo, pero entendiendo esta máquina ilustrada y biológicamente perfecta, podemos hacer y comprenderla mucho más. Luis, ¿qué sabemos del cerebro hoy según tu visión? Bueno, ya que estamos en tiempos un poco incómodos, en tiempos de guerra, vamos a lanzarle un dron cargado a un viejo mito de que humanismo va por un lado y ciencia va por otro. Aquella vieja idea del científico con una batica blanca, impecable, que no hablaba con nadie, que estaba metido en un laboratorio haciendo cosas maravillosas, como si se tratara de un proceso de relojería, es totalmente falso. Quienes hemos trabajado tanto en investigación, digamos, de laboratorio como en investigación clínica, sabemos muy bien que esas batas se manchan a cada rato, de que esas batas se ensucian, de que esas batas se llenan de sangre, de que esas batas van por ahí lanzándose un lado a otro. Ese mito de que humanidad está por un lado y ciencia está por otro es un mito que lo cultivamos. ¿De qué manera? Lo cultivamos desde que nació la palabra psiquiatría. Psiquiatría significa terapia del alma, medicina del alma. Ahora, ¿qué pasó con el alma a lo largo del tiempo? El alma, ¿cómo fue que lo separamos del cuerpo? ¿Cómo fue que separamos el alma de la mente? ¿Cómo fue que históricamente eso se fue convirtiendo en un divorcio de algo que está perfectamente casado? Miren, una de las cosas que a mí me ha impresionado como científico es, hay un poeta venezolano, ya él murió, Eugenio Montejo, al cual le vi una entrevista donde él decía lo siguiente: mi gran sorpresa al llegar a la escuela fue descubrir que el universo entero cupiese en 28 caracteres. ¿Qué significa eso? Que nuestra capacidad de utilizar nuestra mente, nuestra alma, nuestra mente, nuestra alma es capaz de sintetizar, de integrar, como dices tú, Juan Diego, el empeño que hemos tenido a todo lo largo de más de 50 años, de integrar y simplificar lo que vamos haciendo en la vida. Y ese es el trabajo de la ciencia. El trabajo de la ciencia no es, digamos, ponerse una bata blanca y encerrarse en un laboratorio y empezar
a jugar con raticas y cosas de esas, ¿no? El trabajo de la ciencia es describir qué es lo que ocurre en la cotidianidad y qué es lo que nos explica que eso está ocurriendo. Por lo tanto, es fundamental que nosotros, la ciencia, entendamos que el humanismo es ciencia. Ahora fíjate, Luis, tomando un poco frente a lo que estamos hablando, de cómo han cambiado los tiempos, y aquí está el orden maravilloso de esa neuroplasticidad, ¿ok? Que hoy en día nos invita a que esta máquina reprogramable genera nuevas redes, y al generar nuevas redes estará generando nuevas memorias, nuevos procesos, nuevas narrativas de conducir la vida. Y eso también nos da algo, yo he venido insistiendo, porque de los que venimos quizás de la psicología profunda, que cómo los tiempos han cambiado, y hago una analogía porque quizás yo que puedo ser más pragmático, a mí que yo soy un amante de la cirugía, y había un viejo lema en la cirugía: grandes incisiones, grandes cirujanos. O sea, quien abría más el abdomen por una cirugía abdominal de alguna forma, ese era el mejor, ¿no? El famoso cirujano que hizo el primer trasplante de páncreas dice, bueno, grande cirujano es el que se atreve a abrir más. Luego la historia cambió y empezaron a romperse los filtros paradigmáticos y las creencias que teníamos. Y esa es la maravilla de la neuroplasticidad, que es que ¿quién podría decir hoy en día que ahora las grandes cirugías son mínimamente invasivas? Y también pudiéramos decir grandes cirujanos, ¿ok? Pequeñas incisiones. Y esto es una maravilla porque quien entiende el cerebro sabe que hoy también podemos hacer grandes cambios con narrativas nuevas, con intervenciones nuevas que pueden tener una profundidad, pero que requieren de una mínima invasión. En los paradigmas que se establecen en estas redes neuronales, que terminan siendo nuestras grandes memorias, reprogramables, yo siempre digo que quizás el deber de todos cuando tenemos un proceso que resolver es ubicar el qué. Yo recuerdo con quien fui socio muchos años, también colega tuyo, el doctor Roberto Ebrí, gran psiquiatra venezolano con quien trabajamos tanto. Ya Roberto hablaba de los conceptos en esa época. Y fíjate qué maravilla lo que nos reporta hoy la neurociencia, porque sabemos que hay neuronas conceptuales que además se encienden en ciertas áreas cuando a través de los sentidos nosotros reportamos una información. Qué importante es establecer cuando nosotros tenemos el qué de lo que tenemos que resolver. Y cuando nosotros tenemos el qué, ubicamos un porqué. Pero la magia hoy en día de lo que hemos hecho en nuestras formaciones también es que la magia está en el poder creativo. Y el poder creativo tiene que ver con la poda neuronal y con la creación de nuevas redes neuronales. Es el poder de crear, es el poder de establecer cuáles son las narrativas que pueden transformar la vida. Hemos caído muchas veces en un marco de ubicar solamente el porqué de la vida. Y la vida tiene que tener un sentido que hoy en día la neurociencia lo explica. Y dentro de ese camino de la neuroplasticidad lo hacemos a través de los procesos creativos nuevos. Y la pregunta extraordinaria es qué vamos a hacer cuando nos pasa algo en nuestra vida. Y cuando aparecen todos los procesos de atención, de concentración, de creatividad, esa poda neuronal para generar nuevas redes es una posibilidad. Y por eso yo he insistido que debemos ser menos invasivos quizás en los procesos. La gente cuando toca la puerta a un terapeuta, a un coach, a un neurocientífico, a un médico, a un abogado, está buscando solamente dos cosas. Lo que está buscando es aliviar el sufrimiento. Y lo que está buscando es un hombro que lo acompañe en el recorrido para generar la posibilidad de una nueva narrativa. Hoy en día eso es científico. Cuando veíamos las imágenes en la formación de psiconeuroinmunología, la doctora Castés puso un video, yo tengo que buscarlo porque lo tiene ella, de la poda neuronal, cómo se ve y cómo genera nuevas redes. Eso nos habla de que quien establezca el poder de generar e insertar una nueva narrativa puede transformar una vida y conducirnos. Así también trabaja el cerebro. Vamos a colocar aquí el torpedo para hundir el divorcio entre la ciencia y las humanidades. Este muñequito que tengo acá recoge todo el desarrollo, no solo de la psicología, sino también de las neurociencias. Lo llamamos cariñosamente el señor Pesa. Señor Pesa es una síntesis que contiene lo siguiente, fíjate. ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es la relación que se establece entre el afuera, nuestro cerebro y nuestro cuerpo.
¿Qué son las emociones? Las emociones son la conexión que se establece entre nuestro intestino, el sistema cardiovascular periférico y el cerebro. ¿Qué son los sentimientos? Los sentimientos son las conexiones entre el cerebrito que está en el corazón y el cerebro. ¿Y qué son las acciones? Las acciones es la conexión que hay entre nuestro cerebro y nuestro sistema musculoesquelético. Amén del sistema metabólico también. Entonces, fíjate, en este modelo simplificador, nosotros podemos recoger todo lo que tiene que ver con los aportes de Freud, los aportes de Jung, los aportes de Peirce, los aportes de Skinner, los aportes de... Y podemos seguir por la larga lista por allí. Hasta ahora hemos revisado más de 350 modelos acerca del estudio, comprensión y transformación positiva del ser humano, y todos encajan en este modelo simplificador. Por eso lo llamamos el señor PESA. Pensamientos, emociones, sentimientos y acciones. Estudiar la manera como esos 4 componentes interactúan entre sí para comportarse coherente o incoherentemente es la clave de lo que de lo que podemos estudiar. Y después este señor PESA, lo llamamos también señor PESA porque él carga una pesa. ¿Cuál es la pesa? La pesa que cargas tú, la pesa que cargo yo, la pesa que carga cada uno de nosotros, las dimensiones en las cuales estamos viviendo. ¿Cuáles son esas dimensiones? La dimensión social, en primer lugar, es la más importante para nosotros. No se nos olvide este dato que es importantísimo. Nosotros le hacemos más caso a lo que nos han dicho socialmente, particularmente nuestros padres, por ejemplo, que lo que nos dice la naturaleza. Es el segundo elemento, el mundo material. El tercer elemento está compuesto por el mundo espiritual, lo trascendente, lo que va más allá de esta dimensión espacio-temporal. Y después tenemos una cuarta dimensión, que es el paso del tiempo. Como dijiste tú, yo soy un viejito, ¿verdad? Y aquí todos vamos a llegar viejos, olvídense. Bueno, es bueno que lleguen a viejos. Quizás alguno no llegue a viejo, pero lo ideal es que lleguen a viejo, ¿no? Y que lleguen a bien viejo. Y ojalá lleguen al año 45, porque dicen que después del año 45 nadie se muere. Vamos a experimentar que vamos a ver la muerte, la muerte de la muerte, posiblemente. La muerte de la muerte. Ya investigadores serios están trabajando en eso. Ahora, ¿de dónde sale esta síntesis? Esta síntesis sale del trabajo que están haciendo miles de investigadores a todos los anchos del mundo. Por ejemplo, puedo mencionar dentro de las neurociencias, está por ejemplo Antonio Damasio, está Gerald Edelman, que son neurocientíficos de los más importantes en la actualidad que tienen un enfoque humanístico. ¿Qué significa tener un enfoque humanístico? Tener un enfoque sensible, tener un enfoque donde las emociones y los sentimientos, así como también las metáforas que nosotros construimos ante la vida, están incorporadas dentro de sus investigaciones. Ahora, cuando tú dices, Juan Diego, por ejemplo, que son circuitos neuronales y tal, y ahorita están de moda la tractología, que es el seguimiento de cómo va corriendo la información a través de todas esas redes, que es un sistema de cableado eléctrico-químico. Estás hablando de un nivel. Pero sobre eso está montado lo que llamamos la experiencia subjetiva. ¿Qué es la experiencia subjetiva? Los pensamientos, las emociones, los sentimientos y la decisión. Claro. Por eso estamos en un momento estelar de la investigación científica acerca de nosotros mismos. Porque ¿cuál fue el otro error que nosotros cometimos? Que nosotros creímos que el mundo estaba separado de nosotros. Que el mundo era una cosa y nosotros éramos otra. No,
Nosotros formamos parte del mundo. Como bien decía Carl Sagan en su oportunidad, nosotros somos polvo cósmico. Nosotros somos hechos con el mismo material con que está hecho esta matrioshka, por ejemplo. Estamos hechos con el mismo material que está hecho este celular. Son los mismos quarks, son las mismas piezas que se han combinado y permutado de manera diferente y que por eso nos da esa impresión de la infinita variedad de lo mismo. Gracias a eso es que podemos hacer síntesis interesantes que nos van a cambiar, que nos están cambiando la historia de la medicina, la historia de la terapia, la historia de la psicología, ya no por un lado la psicología, la sociología por otro lado, la medicina por otro lado, la ingeniería por otro lado. No, ya estamos entendiendo que todo eso configura un solo entramado en donde la clave está cómo ponemos a interactuar eso que nosotros percibimos como separado. Pero fíjate lo extraordinario de lo que tú dices, porque nosotros vivimos una metáfora constantemente. Y esa metáfora busca desplazamiento, busca entendimiento de la vida, ¿no? Y una pregunta es siempre, ¿cómo está la calidad de nuestros pensamientos, ¿no? O sea, ¿en qué estamos pensando, ¿no? Con ese diálogo profundo que tendremos con nosotros mismos, que va a ser el diálogo más extenso, porque con nadie más vamos a hablar más que con nosotros mismos durante el trayecto de la existencia. Pero fíjate que esa metáfora, cuando no logra resolución, y así un poco como trabaja el cerebro, ella va a desplazarse. Hay el famoso desplazamiento psíquico hacia algún lado, que va a reportar en una máquina, en esta máquina, va a reportar en un hardware que existe. Y esa metáfora, fíjate por dónde empieza, ¿no? Muy bien que tú citas el componente de PESA, ¿no? Del pensamiento, emociones, sentimientos y acciones, pero empieza con la P. Y fíjense que cuando el pensamiento no logra ser comprendido, dialogado, el cerebro también hace una maniobra que empieza el famoso pensamiento intrusivo, empieza el intruso a convivir con nosotros, que es la primera señal que hace esta máquina para decir hay algo que hay que atender. Y uno podría decir, bueno, hay que atacar y destruir el pensamiento intrusivo. No sé, quizás habría que preguntarle más al área cognitiva conductual, que no es mi especialidad, pero uno también tendría que preguntarse y decir, ¿por qué llegó ese pensamiento ahí? ¿Por qué la metáfora está reportando en mi hardware ese cable que está echando chispa que es un pensamiento intrusivo? Pero fíjate que cuando el pensamiento intrusivo no se le toma la atención correcta, la metáfora y el pensamiento intrusivo también en el cerebro logra desplazamiento. Y el desplazamiento es cuando nos invita a tocar el trastorno psicopatológico. Vamos a subirle volumen a esto. Quizás, y esta es una opinión quizás antipática mía, tú lo mencionabas el otro día, creo que ya el DCM nuevo, no el 5, pero la versión 5 reformada, ya viene con un montón de trastornos nuevos, porque también hemos caído en un exceso de clínica terrible, porque se ha comprendido el sufrimiento humano como un orden patológico y el sufrimiento el humano es parte de la existencia también, no todo es clínico, no todo es depresivo, no todo es un trastorno de ansiedad generalizado, no todo tiene que encajar en un manual. Sin embargo, cuando pasa al trastorno, donde el cerebro empieza a reportar procesos disfuncionales que nos afectan la vida, ya podemos establecer que pasa algo en la máquina. Pero el tercer desplazamiento es cuando va al cuerpo. Y eso es maravilloso poderlo comprender hoy. Porque quizás a veces cuando tenemos algún tipo de trastorno psicológico no nos paramos de noche, pero cuando alguien le da un dolor de pecho en la noche o de estómago sí se para porque dice aquí está pasando algo. Y aquí entonces vemos cómo está enlazado. Y fíjate qué curioso, porque ahora vas a tocar un tema que tú has tratado y que lo vimos también, y los invito a los que quieren hacer la formación, porque nosotros hablamos de alguna manera de alimentación, de neuronutrición en este proceso de la formación del masterado. Hay algo importantísimo. Cuando tú vas a los gastroenterólogos hoy en día, y tengo grandes amigos gastroenterólogos que he entrevistado, el 80% de la consulta de los gastroenterólogos son procesos funcionales. Son procesos donde aparece un colon irritable y le dicen, bueno, yo no veo nada en la colonoscopia, le dice. Bueno, pero que no veas nada no significa que no está pasando nada. Y empieza a aparecer entonces el entendimiento de ese eje que existe entre el cerebro y todo el sistema digestivo, que es el gran reporte emocional que nosotros tenemos.
O sea, ¿qué es lo que sucede? Por ahí está mi hermano, el doctor Iván Umpierre, gran médico cirujano venezolano de vía directiva, y por ahí nos contaba, el nervio vago hace años se cortaba, se cortaba. Y ahora entendemos que hay un nervio vago que establece esa comunicación con el sistema digestivo. Hoy entendemos que las enfermedades funcionales no decían, antes decían, bueno, vete para el psiquiatra porque ya yo no te encuentro nada, a ver si te dice algo. Está todo entrelazado a la conducción. Y aquí vamos a algo que también estudiamos en la formación, que es muy claro hoy en día. Y es impresionante porque de alguna manera cuando nosotros si nos hiciéramos un examen de sangre y nos revisáramos completo nuestros glóbulos blancos, ese maravilloso sistema de protección y defensa que quizás se puso muy de moda en la pandemia, porque bueno, porque todo el mundo hablaba de vacuna y la cosa, y de defensa, hay algo importantísimo. Nosotros tenemos unas células extraordinarias que se llaman las NK, las Natural Killer, ¿ok? Que son las que se encargan de identificar cuando una tipia, cuando una célula replica incorrectamente, literalmente comérsela. Se llama el beso de la muerte. Si hay una célula rara, se la lleva. Esas células son extraordinariamente poderosas. El doctor George Solomon, gran neuropsiquiatra, era neurólogo y psiquiatra, a quien se considera el padre de la psiconeuroendocrinoinmunología, él hizo una medición en el terremoto de Los Ángeles para ver cómo se comportaba el sistema inmunológico a través del estrés, donde tú eres un experto, porque tú eres el doctor cero estrés. Y él medía qué pasaba con el estrés y cómo era la respuesta inmune. Eso, en esa época la inmunología todavía era algo muy oculto, ¿no? O sea, ¿qué es esa cosa del sistema inmunológico, no? Y miren lo que encuentra el tipo. Primero que tiene que haber coherencia entre el evento y el estrés. O sea, los eventos complejos de la vida requieren un estrés importante. Quizá hay mucha gente come flor que más bien anda diciendo cuando pasan las cosas graves en esta ultra escena de pensamiento positivo, no le pares, no le... Mentira, el cuerpo necesita reaccionar con coherencia al movimiento emocional que le pasa. Pero también se da cuenta de algo. Se da cuenta que estas células poderosas que son las NK, las Natural Killer, tienen una gran debilidad. ¿Y saben cuál es la debilidad? Algo que estudiamos también en el máster. El cortisol. El cortisol. Ese es segregado por nuestras glándulas suprarrenales. El cortisol las debilita. Y quizás la gente, Dios nos libre, cuando la gente padece un cáncer y ha sido sometida a cirugías, a quimioterapia, a radiación, y si el cáncer, o sea, no entra en remisión y tiene una réplica, fíjate lo que decía, la gente comenta algo, dice, es que el cáncer le vino más fuerte, el cáncer vino más agresivo. No, el cáncer no vino más agresivo. Lo que está es disminuido es un sistema inmunológico que está reventado por los niveles, además, químicos necesarios, cuidado, porque yo soy muy pro ciencia en esto, necesarios, ¿ok? Pero también con un sistema inmunológico que tiene unas GNK muy débiles. Entonces, si hay una relación entre lo que pasa en nuestra vida, entre lo que pasa en nuestro sistema nervioso, en cómo ese sistema nervioso le reporta a ese sistema hormonal o endocrino y cómo éste manda la información al sistema inmunológico. Y por eso vemos, y te lo pregunto a ti, Luis, ahora en los cuadros de verdaderos diagnósticos de depresión, que pudiéramos pensar que solamente es un componente y algo que se discute, y quizás tú como psiquiatra hoy no puedas hablar, porque la psiquiatría después de los años 80 y 90 se entusiasmó demasiado con los fármacos y quisieron relacionar que el comportamiento humano era solamente basado a través de neurotransmisores. O sea, quien comprendía los neurotransmisores entendía la conducta, la depresión. No es cierto. No es cierto cuando lo vemos en posturas extraordinarias como José Luis Marín, gran psiquiatra español, cuando él dice, no es cierto, no toda la gente reacciona a un antidepresivo, quizás para órdenes de trastorno de ansiedad pudiera funcionar, pero no es cierto que todos los antidepresivos van profundamente relacionados para la depresión y empezamos a ver esto, la cosa es más compleja. Pero te dejo esta pregunta para que nos aclares, porque ahora sí vemos que en los procesos de depresión aparecen procesos inflamatorios. O sea que ya la depresión no lo podemos ver como una cosa que está en el más allá, sino que hay procesos inflamatorios que podemos medir a través de la sangre. ¿Hay relación con eso? Sí. Bueno, déjame comentar varias de las cosas que has dicho, ¿no? En primer lugar, cuando mis alumnos me hablaban del DCM, en el posgrado, yo les decía, dése la oportunidad de estudiar a la persona. En vez de DCM,
dése la oportunidad de estudiar a la persona. ¿Y quién es la persona? La persona es el señor Pesa, que puede tener varias posibilidades. Tiene la posibilidad, por ejemplo, de estar en modo ESPA, como lo que tú acabas de mencionar. Es decir, la emoción está conduciendo su comportamiento. Pero también puede ser un modo CEPA, es decir, el corazón está conduciendo el comportamiento. Fíjate, precisamente hablando de pensamientos intrusivos, hoy vi una señora con pensamientos intrusivos y yo le decía lo siguiente: mire, nuestra mente opera como esta matrioshka, ¿no? Estos son los pensamientos. Todos tenemos pensamientos intrusivos. Dígame alguno de ustedes que alguna vez no ha querido matar a otra persona. ¿Ah? No se le ha venido la idea. Oye, es que no lo soporto, me dan ganas de matarlo. ¿Sí? ¿O no? Perdona que te interrumpa con eso. Una vez yo estaba dictando una conferencia, había una señora que estaba en toda la conferencia, eran como 300 padres, y la señora yo veía que levantaba la mano, pero yo decía, no se atreve a preguntar, no se atreve a preguntar. Pero yo, cuando yo termine la conferencia, esta señora me va a abordar a mí. ¿Tú sabes cuál fue la pregunta? ¿Es normal que yo quiera matar a mi hijo? Y claro que es normal, le dije yo. Si nosotros no tuviéramos un orden emocional, oye, un niño llorando todo el día, tú lo que quieres es tirarlo por un pensamiento intrusivo. Lo que le falta a veces. A veces provoca matarlo, señora. Y yo le explicaba entonces lo siguiente a la señora: mire, este es la superficie, ese pensamiento intrusivo es la superficie. Debajo de esa superficie está una emoción, y esa emoción es la que le está manteniendo a ese pensamiento. Por lo tanto, lo que tenemos que abordar es esa emoción, ¿verdad? Porque pensamiento intrusivo, ganas de matar al hijo, todos lo hemos experimentado en algún momento. Ahora, ¿qué es lo que hace que le hagamos caso? ¿Qué es lo que hace que lo sigamos estudiando? ¿Qué es lo que hace que provoquemos que el circuito empiece a dispararse y dispararse y dispararse y nos convirtamos en expertos en eso? La emoción que le ponemos, el sentimiento que le agregamos, las acciones específicas que llevamos a cabo. Lo volvemos a encontrar con el señor Pesa, ¿eh? Esa es la gran clave que ahora estamos manejando, puesto que fíjate, ¿qué es lo que está ahorita en el tapete en neurociencia? La llamada neurociencia del cuerpo. Es decir, que el cerebro está conectado con el resto del organismo, que recibe información del resto del organismo, que le ordena cosas al organismo, y que esos son los cambios que nos permiten entonces experimentar que las tripas y el sistema cardiovascular responde de cierta manera o responde de otra manera, el corazón se active y se dispare o se dispare el cortisol. Es decir, forma un sistema, un todo, y en relación también con las 4 dimensiones que he mencionado. Fíjense que tenemos, por fin, yo diría, esto me hace sentir muy, muy satisfecho, muy orgulloso, muy conmovido en el fondo, que soy humano, el que hayamos podido llegar a esta síntesis, el que gracias a la investigación científica fundamentalmente y los aportes de la filosofía, de la metafísica, del arte, de todas las actividades humanas, nos ha permitido integrar eso de la misma manera que Montejo se dio cuenta que el universo completo cabía en 28 caracteres. Toda la obra, todo lo que se ha escrito hasta ahora sobre la mente por un lado y el cuerpo por el otro, cabe aquí en este muñequito. Esa es la buena noticia que le tengo. Por supuesto, desarrollar el muñequito, eso es otra cosa. Ahí hay que entrar en muchos detalles. Por ejemplo, ¿qué es lo que contiene el muñequito? El muñequito contiene metáforas, ¿verdad? El muñequito contiene toda nuestra alegoría. El muñequito contiene nuestro desespero. El muñequito contiene nuestras ideas. El muñequito contiene lo que llevamos a cabo y lo que dejamos de hacer.
El equilibrio entre todo eso es lo que nos puede abrir en la puerta del bienestar, del gozo, de la felicidad o simplemente del vivir bien. Esa es un poco la clave mayor que quiero dejarles hoy acá en este intercambio tan rico, Juan Diego, que estamos teniendo. Ahora fíjate, Luis, nosotros en el posgrado vimos todo un trimestre acerca de lo que tiene que ver con la alimentación, ¿no? Con esa neuroalimentación, ¿no? Y yo me recordé mucho de ti, porque yo recuerdo que tú los pacientes cuando te llegaban, tú a veces no le preguntabas ni qué es lo que le pasaba, sino que le preguntabas qué es lo que usted está comiendo. Y creo que la gente podría tener como una reacción rara, porque alguien puede venir con un duelo, con algún proceso y decir, pero este señor será nutricionista que me está preguntando qué es lo que yo estoy comiendo. Y por supuesto, es indiscutible, ¿no? Porque el cerebro es una máquina también que consume el 20% de la energía que genera todo nuestro cuerpo. O sea, para hacer una estructura, un hardware tan pequeño, como decimos en criollo, chupa corriente, ¿no? Hay muchos estudios, yo no quiero llegar a cosas conclusivas y por eso siempre apoyarme en ti como hombre de ciencia, que han establecido varios parámetros entre incluso enfermedades del neurodesarrollo con procesos de la alimentación, ¿ok? Yo siempre soy muy prudente en esto porque como también a mí me dijeron, bueno, te escribieron aquí en el chat algo maravilloso, bueno, gracias a Dios que está de moda porque al estar de moda tenemos mayor acceso a la información. Por un lado sí, pero creo que hay un exceso de hiperinformación que es muy dañina y sobre todo la hemos visto en los componentes de la nutrición, que es una cosa que ya uno está disociado porque no es que sale cualquiera a hablar de nutrición, a veces sale un PhD en nutrición y te dice que no tomes agua. Y después te sale otro PhD y dice, tómate 100 litros de agua al día. Entonces sale otro PhD y te dice, bueno, que la cosa es que sacar los carbohidratos y que la cosa es el keto. Y así vamos. Entonces dice, ¿a quién le creo? ¿No? O sea, ¿cómo le puedo creer? Ahora, lo que sí hay una relación clara es que cuando cambiamos la alimentación, indudablemente también nuestra forma, nuestra conducta tiene una variación. O sea, que no solamente un componente de esto que llaman los superalimentos, ¿no? Ahora, tú desde este enfoque, yo de lo que aprendí indudablemente, creo que hemos tenido un gran enemigo que quizás fue equivocado, porque siempre acusamos al colesterol, por ejemplo, y esta máquina funciona con colesterol. Entonces, el enemigo siempre fue el colesterol y mucha gente dice, bueno, quizás fue una trampa de la industria del azúcar para que la visión no fuera encontrar el enemigo en el azúcar, sino también encontrar el enemigo que era el otro. Pero también tenemos la necesidad de saber que esos omegas operan sobre nuestro cerebro, no sé, que ciertas vitaminas, que ciertos antioxidantes. ¿De qué requerimos para que esta máquina realmente esté engrasada literalmente correctamente? Sí, mira, cuando uno estudia el metabolismo, se queda patitieso. ¿Por qué? Porque aquello es una red complejísima de reacciones químicas que van tomando N cantidad de caminos. Eso nos está llevando cada vez más, y esto es una tendencia en la medicina, a ir al diagnóstico y al tratamiento personalizado. ¿Por qué personalizado? Porque efectivamente, fíjense, los factores genéticos, los factores culturales, los factores tradicionales juegan un papel importante en el destino de cada metabolismo, amén de lo que nosotros también hacemos, ¿no? Ahora, hay como lineamientos generales. De la misma manera que, por ejemplo, todos nosotros acá veo que todos los que estamos aquí tenemos dos ojos, una nariz y una boca. Tenemos una cabeza, algunos tienen pelo, otros no. Pero hay un patrón universal que uno dice, ok, un ser humano tiene una cabeza más o menos redondeada, ovalada, y tiene dos ojos, una nariz corta y una boca. Es muy distinto de la cabeza de un perro, por ejemplo. De hecho, podemos distinguir un perro de un ser humano mirándole la cabeza. Eso es un universal. Entonces, hay universales también en el comportamiento. Hay universales en la alimentación. ¿Por qué? Porque ¿qué es el alimento? El alimento es el insumo químico para nosotros construir cuerpo,
para nosotros construir esas redes neurológicas, para nosotros construir uña, pelo, piel, hígado, todos los órganos los vamos construyendo y deconstruyendo permanentemente. En 5 años usted no tiene nada viejo. En 5 años usted es otra persona. Desde el punto de vista físico estoy hablando. Porque esos cambios químicos que han ocurrido han hecho que aun cuando usted siga el mismo patrón, usted termine teniendo un resultado X. Y ahí es donde la alimentación juega un papel fundamental. Por ejemplo, ¿qué es lo que están indicando las investigaciones que son orientaciones universales? A menos de que usted tenga cierto trastorno genético, lo que debe predominar en su alimentación es los vegetales. Vegetales de hojas verdes oscuras, mientras más oscura mejor. Es decir, diariamente usted cómase al menos 3 tipos de vegetales diferentes que tengan hojas verdes, lo más oscura que usted consiga, y las va rotando a lo largo de los días. ¿Por qué? Porque no todas las plantas tienen los mismos componentes. De esa manera usted se asegura de recibir aquellos químicos que son indispensables para que su cuerpo funcione de una manera adecuada. El agua, por ejemplo, el agua es fundamental. Nosotros somos 70% agua. El agua es el solvente universal. Se lo decían a uno en química de tercer año, ¿verdad? El solvente universal, es decir, es el transporte fundamental que nosotros tenemos. Entonces, si alguien te dice que tome poca agua, bueno, parece que te está diciendo una barbaridad. A menos de que aparezca alguna investigación medio extraña por ahí, lo ideal es que usted tome agua, bastante agua. Ahora, también se le puede pasar la mano. Entonces, ¿qué es lo recomendable? 8 a 10 vasos diarios, dependiendo de la actividad que usted tenga y del clima que está esperando. Por ejemplo, aquí estamos en un calorón tremendo. Son las 9 de la noche, ese bombillo está prendido y hace calor. Ahorita la temperatura creo que está en 28 grados. Entonces, por supuesto, hay que tomar más agua. ¿Por qué? Porque el calor lleva a que el cuerpo sude y al sudar botas agua. Eso, por ejemplo, son 2 señales importantes. Después, hay las vitaminas esenciales. ¿Por qué? Porque las vitaminas son componentes del proceso de transformación. Por lo tanto, son vitales. Los minerales también. Los minerales son fundamentales y hay que tener en cuenta una cosa. Por eso es que se recomienda complementos. Porque en la tierra hemos agotado los minerales. Por siglos y siglos de rotar la siembra se han agotado ciertos minerales, como el magnesio, como el selenio, como el zinc. Entonces, por lo tanto, tener complementos de eso es interesante y ayuda a la salud. Mire, yo soy miembro de la Academia Latinoamericana de Medicina Antienvejecimiento y ahora candidato a la Academia Española. Y dentro de eso, una de las investigaciones y los congresos que siempre estamos haciendo es la importancia que cada vez reviste más la alimentación. Ahora, la alimentación no se restringe a los químicos. La comunicación es una forma de alimentación, porque la energía se hace información cuando nosotros introducimos un fenómeno de signos, cuando nosotros codificamos los mensajes. Por lo tanto, se transforma en alimento. Ahora, así como se transforma en alimento, se puede transformar en tóxico o se puede transformar en veneno. Por lo tanto, no permitan conversaciones desagradables. Cuando ustedes conversen, busquen conversar de cosas nutritivas, interesantes, potenciadoras, porque eso correlaciona con la salud. Eso también las investigaciones están clarísimas. Si usted, hay unas técnicas específicas, entre ellas una que se llama MDR, o que nosotros hemos sintetizado como NEVA, hemos simplificado el MDR como NEVA. Allí usted sí aborda la situación en negativo, pero es porque está en un estado especial de
neurofisiológico, donde eso lo que hace es que usted limpie las cosas negativas. Pero de resto, tienen razón los Nueva Era cuando te dicen no tenga conversaciones tóxicas. Ojo con esto, no hay personas tóxicas, hay personas intoxicadas. Si usted está llamando tóxica a una persona, seguramente esa persona también la llama tóxica a usted. Eso ya es un fenómeno comunicacional. Siempre nos acusamos en lo mismo. ¿Cómo reconocemos un problema entre los seres humanos? Porque nos acusamos en lo mismo. El malvado siempre es el otro, el culpable es el otro, el malo de la partida es el otro, ¿o no? Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando allí? Que no sabemos comunicarnos, no sabemos cómo poner de acuerdo a dos almas que tienen historia distinta, que han procesado la información de manera distinta y que por lo tanto tienen pensamiento, emociones, sentimientos y acciones distintas. Para coordinarla e integrarla. Maravilla eso, porque vayamos a la base de toda esta película que tiene que ver con el autoconocimiento, porque ahí tocaste otro tema que también tratamos en el posgrado, que tiene que ver con el ámbito de las relaciones humanas, ¿no? Incluso hicimos todo un trabajo en la neurosexualidad también, pero la única verdad que si mañana nosotros vamos todos a hacernos una resonancia magnética del cerebro, si no hay nada extraño, ¿ok? Tenemos el mismo cerebro. No hay cerebro diferente. Alguien decía que el cerebro de la mujer era diferente. Ellas decían que nosotros no teníamos cerebro, pero sí tenemos. El cerebro es el cerebro. Ahora, lo importante tendríamos que preguntarnos de qué se llenó ese cerebro. Y esto es una cosa importante, porque el primer punto del autoconocimiento tiene que ver con el orden genético, que también lo estudiamos. Porque nosotros tenemos un código, tenemos 23 cromosomas que impactaron y formaron un genoma, formaron el milagro de la existencia, donde viene esa inteligencia biológica que se reporta a través de la biología. Bueno, yo creo que nadie podría negar que Watson y Crick, cuando entregan el proyecto Genoma, dijeron, listo, bingo, bingo, aquí está todo, entregamos cómo está hecho el hombre. Y si ustedes buscan el discurso que se hizo en la Casa Blanca en ese momento, que era el presidente Bill Clinton, fue un discurso puertas adentro de la Casa Blanca. Clinton dijo algo maravilloso en ese discurso, porque él dijo que sepamos cómo Dios hizo al hombre no significa que seamos Dios. Y yo creo que el proyecto Genoma trajo más preguntas que respuestas. Entre otras cosas porque nosotros los seres humanos pensábamos que íbamos a tener, no sé, 100 y pico mil genes y no teníamos tantos genes, teníamos casi como la drosófila, o sea, no éramos una cosa tan del otro mundo. Entonces decíamos, pero bueno, ¿por qué somos como especie más evolucionada? Porque si tú agarras el cerebro mío y el del chimpancé y el del macaco, bueno, hay ciertas variaciones de tamaño, pero no creo que el tamaño termine de explicar por qué nosotros hemos evolucionado a nivel de la conducta y del conocimiento. Pero fíjate que siempre apostamos a la genética. Pero hoy entendemos algo importantísimo también, ¿no? Que también se ha puesto de moda, que es la epigenética, lo que está sobre la genética, cómo el ambiente modifica los genes. Ahí tenemos grandes científicos también, ahí está Rossi, ahí está Lipton también, cómo se transforma el ambiente y cómo esos genes se switchean, se prenden o se apagan. Y aquí se forma algo maravilloso. Y por eso la maravilla de algo que repetimos mucho en el posgrado. El cerebro es una máquina reprogramable. ¿Y qué significa eso? Que nosotros no podemos estar condenados por lo genético. Y eso es algo que ya hoy en día tiene un basamento científico. Es más importante lo que pasa en la vida que lo que traigo. El impacto biográfico, y creo que lo decía Bucay, el gran psiquiatra, en una entrevista me dijo a mí que la biografía terminaba siendo la biología. Mi manera de cómo yo iba a vivir iba a impactar mi sistema nervioso, iba a impactar mi biología. Vean qué frase tan poderosa la que dice Bucay. Y aquí encontramos de qué está lleno esto. Yo creo que por supuesto hay un orden genético, pero hay una programación que ha existido en la vida. Quizás Freud, al citar esa primera infancia, hoy lo vimos y lo vimos también en el posgrado. El exceso de conexión de un niño es increíble. Es un cerebro que está pegando. Coloquialmente decimos, bueno, que los niños son unas esponjas. Claro, son unas esponjas porque no tienen otro mecanismo que conectar para sobrevivir.
Las madres, los padres siempre decimos, no, que mi hijo es un genio porque habla 4 idiomas a los 3 años. Bueno, si tú le dices que él tiene que sobrevivir con 4 idiomas, él los va a aprender por conexión. Luego también en el posgrado pasamos por un tema fascinante que yo creo que hay que, más allá de lo que hagan la formación completa, debería, y hay un libro de profesor Carlos Méndez también que tiene que ver con la neuroadolescencia, que sigue siendo un tema porque la gente confunde la adolescencia como si eso fuera un cuadro patológico. Uy, un hijo adolescente parece, bueno, un hijo con un tumor, Dios nos libre. Un hijo adolescente es un hijo adolescente en un cerebro que es muy poco comprendido ni entendido porque hay demasiadas podas neuronales, hay una elevación de hormonas sexuales 1 por 20. Entonces, no es que cuando uno le pregunta a un hijo adolescente en qué estás pensando, no le pregunte eso, él no está pensando en nada. Él no tiene un prefrontal, él está literalmente en el limbo, en el sistema límbico, él tiene un secuestro amigdalino, él está desbordado. Por eso siempre decimos que los padres nos deberíamos de constituir temporalmente en el prefrontal de nuestros hijos. Hoy es muy difícil porque como hay muchos adolescentes criando adolescentes y este es un mundo donde la cultura puber es lo que se vende, entonces bueno, nos metemos en grandes problemas porque ¿quién los estará criando? Podría decir uno. Pero fíjate todo lo que estoy diciendo, cómo se va armando toda esta estructura del software que nos acompaña. ¿Qué pasa en esa infancia? ¿Qué pasa en esa adolescencia? Pero hay algo importante también. Es que los impactos traumáticos en la vida, lo que llamamos un trauma, siempre lo ponemos como que si está en el más allá, en un mecanismo, no sé, esotérico. Bueno, es un trauma, es una cosa psicológica. Y fíjate qué curioso, es que muchos de esos impactos que no se atendieron en la infancia generan procesos neuropsiquiátricos en la adultez y generan procesos neuropsiquiátricos porque hay procesos de hardware. No es una cosa netamente mental, sino que hay redes que fueron impactadas. ¿O dónde están las memorias? Las memorias están dentro de este hardware, no están en el más allá. Yo le pregunto a grandes amigos neurocirujanos, bueno, tú, cuando tú abres un cerebro, ¿tú ves la mamá de alguien en el cerebro? No, no, yo no veo los pensamientos, pero están dentro de un cerebro. Entonces, fíjate todo lo que hay que procesar en nuestra vida que ha generado que en este disco duro tengamos toda esa información. Y acá aparece algo importante, que es lo que a mí más me llamó de la neurociencia, que lo comenté al comienzo, que tiene que ver con la neuroplasticidad, que para mí es el concepto más hermoso, que también se ha puesto de moda quizás por el doctor Boris Cyrulnik, a quien se le atribuye el concepto por lo menos de la resiliencia en el campo de la psicología, porque es un concepto de la física. Pero ¿la resiliencia qué es? La resiliencia es el poder creativo de haber establecido, cortado redes neuronales y formar nuevos procesos a través de la neuroplasticidad. Eso es una persona resiliente. Más allá de que yo lo vea en la conducta, en que reencuentra un sentido de la vida, como diría el doctor Viktor Frankl en su famoso libro El hombre en busca del sentido. ¿Qué es lo que estamos buscando? Replantear la vida a través de nuevas redes. Pero habría que preguntarse si el mundo que estamos viviendo se está generando a través de la verdadera resiliencia o nos estamos convirtiendo en grandes sobrevivientes de larga distancia, porque una cosa es vivir y otra cosa es sobrevivir. Entonces, cuando tú explicas todo esto a través del cerebro, logras comprender que la gente que ha transformado su vida se conoce bien, puede preguntar qué ha hecho con los traumas, puede ver qué interpretación tienen esos traumas en nuestro tiempo, porque podríamos hablar también de algo que sucede en el cerebro. Una cosa es el trauma y una cosa es la representación del trauma. Y recordar que la mente y este cerebro es una gran máquina de asociación. El cerebro es asociar. Y la única realidad es que nosotros solamente vamos a percibir un 5% a través de nuestro sentido. El 95% está en los filtros paradigmáticos de interpretación de lo que tenemos adentro. Y por eso cada uno de nosotros responde frente a lo mismo de diferentes maneras. Por eso uno siempre dice, hay que cuidar la lengua, porque la lengua es muy poderosa. Porque no es lo mismo que yo le diga a una persona algo que le pudo haber marcado la vida y en su reserva de memoria quedó como un trauma y que va a responder además, porque nosotros no solamente imprimimos la memoria como una fotografía, la maravilla de los hipocampos es que esa memoria que se imprime, si tiene contundencia e importancia, viene sellado a través de la emoción y todo lo que quede grabado en esa memoria con esa emoción, si se logra asociar, va a generar síntomas, aunque no esté pasando. Y lo que les quiero decir con esto, la importancia del autoconocimiento, porque en esta caja maravillosa que es el cerebro, está contenida nuestra información vital. Pero no podemos seguir siendo víctimas, y acá pongo un poquito y te pongo otra vez la palabra, Luis, en un mundo que etiqueta, es un mundo que no se quiere hacer cargo, porque empezamos a justificar todo a través de nuestra etiqueta,
Y eso sería negar lo que la neurociencia dice ahorita, que el cerebro es una máquina reprogramable. Y yo empezaría por quitar todas las grandes frases con que nos criaron. Y bueno, yo soy año 73, los que son modelo vintage como yo, seguro escucharon en el colegio, escucharon en biología que las neuronas se morían y no volvían a tener capacidad de neurogénesis. O sea, usted después de los 25 años era una especie de tarado mental que hasta ahí llegó y usted con ese componente iba a tener que buscar otras habilidades para seguir aprendiendo. Eso hoy en día, bajo la tesis además de ese gran neurocientífico que es el doctor Fuster, se comprende que no, la neurogénesis existirá hasta el día que nos vamos a morir, pues. Pero eso nos quita entonces que tenemos que empezar a revisar nuestras creencias. Y yo empezaría a suspender por las típicas frases con las que nos criaron. Loro viejo no aprende a hablar, quien nace barrigón y que lo fajen chiquito. Esas cosas que nos dijeron, ahí no hay más nada. El cerebro se mueve, el cerebro tiene capacidad neuroplástica. No se mueve hacia afuera porque la caja del cráneo no le permite expansión, pero internamente es un bosque. Y ese bosque hay que regarlo y como tú dices, ¿de qué lo estoy regando? ¿De qué conversaciones? ¿De qué relaciones? ¿De qué alimento? ¿Cómo me estoy relacionando yo con lo epigenético? Y quizá más adelante nos dé tiempo a hablar de, para mí, uno de los módulos más bellos que tuve dentro del posgrado, que fue la neurogestación. Entender lo que pasa en ese feto es una gloria, es una joya para los que siguen generando ese discurso antivida. Por favor, eso no puede tener sentido porque el orden biológico de esos dos encuentros cromosómicos hablan de una vida. Si hay sistema nervioso, hay memorias, hay redes neuronales. Eso es imbatible, eso no hay ni siquiera ni que discutirlo. Y por eso lo importante de comprender con este marco neurocientífico hacia dónde va este proceso de la vida. Y ahí te pregunto, Luis, ¿los traumas no se pueden generar un proceso para transformarnos en la gran guía que en vez de un trauma sea no quiero meterme en conceptos muy analíticos, una herida cicatrizada que también está en el cerebro que nos genere resiliencia? Recuerden dos cosas, y eso es la maravilla del sistema nervioso y del sistema inmunológico. El sistema inmunológico y el sistema nervioso comparten varias cosas, pero comparten una que es extraordinaria. El sistema inmunológico tiene memoria, el sistema nervioso tiene memoria. Cuando usted está vacunado, cuando usted pasó por una infección y generó ese proceso de anticuerpos, usted tiene una memoria inmunológica que sabrá que frente a cualquier patógeno, esos linfocitos van a identificar qué es lo que pasa afuera. Para eso también tenemos reservas de memoria. Cuando usted vive una experiencia en su vida, logra ser resiliente y logra hacer de esa memoria un capítulo de experiencia, usted también tiene un componente de cómo reaccionar frente a la complejidad de la existencia. ¿Se resignifican los traumas, Luis? Miren esta cabeza. ¿Ven la diferencia entre esta cabeza y esta cabeza? Esa diferencia hace que nosotros tengamos funciones que son superiores o diferentes. Diferente a la cabeza, por ejemplo, de un perro, de un gato, de una araña, de un sapo. Aún así, por ejemplo, los perros, los gatos, no sé si las arañas, también experimentan traumas. En animales de laboratorio se ha demostrado cómo, por ejemplo, si tú sometes a una ratica, ¿verdad? Que tiene un cerebro mucho más chiquito que, por ejemplo, el de un perro, tú lo sometes a una corriente eléctrica y lo vuelves a someter a la corriente eléctrica, la próxima vez la ratica va a estar espantada cada vez que tú le prendas el bombillito si le prendiste un bombillito. Eso es un trauma. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el caso humano? En el caso humano, lo que ocurre es que nosotros extendemos el trauma. O sea, no nos conformamos con que nos prendieron una lucecita y nos pegaron corriente. No, sino que detrás de esa lucecita hay un torturador que es el que movió la palanca y por lo tanto mi reacción no va a ser contra la lucecita ni contra la placa eléctrica. Esa diferencia marca la diferencia entre un trauma en un animal de otro orden y nosotros. Eso le atribuye a un cerebro mucho más expandido y a la participación de lo que llamamos la corteza prefrontal. Si observaron cuidadosamente a Googie, fue la perrita que mostré aquí, van a ver que su prefrontal es muy corto. Por eso es que ella
puede relacionar, por ejemplo, un trauma con alguna persona, pero no va más allá. No llega a odiar, por ejemplo. No llega a planificar una venganza. Es decir, no llega a crear una red de significados enorme que le da sentido y trascendencia a la decisión que he tomado. Pero la he tomado con los mismos elementos. La he tomado con los elementos, en primer lugar, con nuestro sentido. En segundo lugar, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos y con nuestras acciones. Ahora fíjate, una acotación, Juan Diego. El hecho de que todos los cerebros sean iguales es como decir todos los chinos son iguales. Cuando uno mete el ojo, y esto, por ejemplo, ya desde los años 50 había anatomopatólogos que decían, oye, pero no son iguales los cerebros, porque el cerebro efectivamente se va transformando en la medida que nosotros vamos viviendo. Entonces ocurre lo mismo que nuestra cara. Todos nosotros tenemos dos ojos, una nariz, una boca y dos orejas. Sin embargo, podemos reconocer. Yo veo aquí, Juan Diego, sí, Juan Diego es Juan Diego. A Marian la reconozco. Yo sé la diferencia que hay entre Marian y Juan Diego por la manera como están, digamos, distribuidos en el espacio esos elementos que son. Lo mismo ocurre en el cerebro. Cerebro, todos tenemos un prefrontal, todos tenemos un sistema límbico, todos tenemos un parietal, todos tenemos esos componentes, pero cada persona individualiza su cerebro. Por eso es que vamos cada vez más a la terapia individualizada. Por eso es que cada vez apuntamos más a una medicina de atención de a quién tengo delante, una medicina de la persona, una medicina que no solo vea a la persona, sino que vea a la situación que rodea a la persona. ¿A quiénes son sus acompañantes? ¿De qué manera sus acompañantes favorecen la enfermedad o favorecen la salud? Esa es la nueva medicina que, gracias a Dios, por fin llegó. Pues, o sea, ya podemos ver las cosas de manera diferente. Ya podemos integrar eso. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con lo genético? Que cuando llega algo, cuando aprendemos algo nuevo, por ejemplo, ahorita, neurociencia del cuerpo, entonces todo el mundo se enamora de esa parte y se nos olvida lo demás. Pero a lo genético le salió el hijo respondón, la epigenética. Genéticamente, bueno, si los genes son como estos, vamos a suponer que la parte roja es la parte patológica y la parte amarilla y verde es la parte sana. Depende cómo usted juegue. Usted puede abrir la parte patológica, por ejemplo, y entonces se va a enfermar. O puede abrir la parte saludable y entonces usted va a tener una vida saludable. Eso es lo que llamamos epigenética. La epigenética, que es un proceso en primer lugar de carácter bioquímico, es un fenómeno también de carácter psicosociológico. En tanto que lo que les he dicho, los alimentos también son alimentos virtuales. Pero mira qué maravilla. Porque fíjate, cuando vimos el módulo de neurogestación, que le repito, para mí fue una joya, porque es comprender, qué pasa, lo que les dije, en ese cruce biológico extraordinario. Pero hay algo que voy a citar y quiero que no lo tracen, por favor, por movimientos ni religiosos ni espirituales, sino como una frase muy simbólica. Cada quien tendrá el derecho a creer y a ponerle el rostro de la fe que le funcione, sin duda. El primer orden jurídico de la humanidad son los famosos 10 mandamientos, porque eso es un orden jurídico. Ahí se establece cuál debe ser el campo del comportamiento en la sociedad. Vamos a llegar a un mandamiento que quizás los cabalistas y en el misticismo judío se llama el mandamiento bisagra. Bisagra porque es el quinto y es el que une la tabla con la otra tabla. Y se dice que ese es el mandamiento más importante. Y nosotros pudiéramos decir, bueno, no matarás, no dirás el nombre de Dios en vano, etc. Pero si nosotros nos vamos al quinto mandamiento original, ¿ok? Dice, honrarás a padre y madre, pero tiene una coma. Es el único mandamiento que nos va a explicar para qué sirve. Ninguno de los otros mandamientos nos dicen para qué sirve. Si lo buscan en hebreo y le dejo la diligencia para el día de hoy, van a ver que dice, honrarás a padre y madre para que tengas larga y buena vida, Dios proveerá. Te dice para qué tienes que honrar a padre y madre. No te dice amarás. Honrarás a padre y madre para que tengas
larga y buena vida. Bueno, eso es un pensamiento, bueno, de la psicología sistémica, de la genética, de la epigenética, porque honrar mi sistema genético, honrar es, yo siempre me siento acá y digo que esos libros que yo tengo atrás es mi genética, es lo que yo traigo. Yo tendría decisión, como dices tú, Luis, de ver qué libro quiero leer y qué libro no quiero leer, o qué libro quiero abrir y qué libro no quiero abrir, pero yo tengo que estar en honra con mi sistema genético. Por eso la importancia de la comprensión de qué sucede en ese pacto de la biología, que es el milagro de la existencia. Honrar significa cómo yo valoro lo que yo traigo. Y posiblemente sea un 4 o 5% lo que aplique la genética en mi vida y sea más el ambiente que lo genético. Seguro que sí. No admite duda eso. Pero atención, si no hay creación, ni siquiera puede haber crianza. Y eso lo discuten porque esa es una de las grandes pesadeces que yo digo en la conferencia, porque nosotros siempre nos dijeron, bueno, padre y madre es el que crían. Claro que sí, padre y madre es el que crían, que uno honra y que respeta. Pero no puede haber padre de crianza si no hay creación. Padre y madre es el que crea. Porque si no hay creación, no hay vida, no hay neurogestación, no hay los procesos extraordinarios de poder honrar el sistema. Cuando yo honro mi sistema, entonces si yo sé que en mi sistema hay un cuadro de familia diabética, bueno, entonces yo honro ese gen. ¿Y honrar ese gen qué significa? Cuidarme, establecer cuál es que ese patrón de entender que mi sistema opera en mi vida. Y aquí viene todo ese proceso maravilloso de lo que sucede en el vientre, que hoy quizás, bueno, empezamos a tener también en que la madre tiene un diálogo con ese feto. La madre tiene una conversación continua con ese ser humano que, oye, lo estoy diciendo, y no quiero debatir en términos filosóficos, estoy hablando de ciencia, porque hay vida, ahí existe vida. Hay un diálogo que no solamente es un diálogo de conversación, de hablar con el feto, es un diálogo químico. Pareciera haber estudios que hoy ven, bueno, que quizás el aumento de los procesos del neurodesarrollo pudiera estar establecido por ciertos comportamientos químicos de la madre, por exceso de cortisol, por movimientos hormonales, por alimentación. ¿Cómo no tener la importancia de revelar que en esa vida humana también vienen procesos de memoria, también vienen impactos de cosas que pudieron suceder dentro de ese embarazo? Eso también tiene un impacto. Y ya esto no pertenece solamente, no me voy a poner el campo místico, pero los cabalistas dicen que el alma entra en el feto a las 12 semanas. Pareciera que la glándula pineal aparece también a las 12 semanas. Esta es la maravilla de la ciencia, que todos estos contenidos ahora podemos ver que hay algo detrás de esa inteligencia superior que pacta con todo lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué pasa en el feto según tu visión? ¿Qué pasa? ¿Hay memorias en ese feto, Luis? Fíjate que a veces cuando me preguntan, bueno, ¿y cuándo empieza la formación de uno? Y yo le digo a la persona, cuando tus padres se enamoraron, porque en ese momento tomaron la decisión de mezclar dos productos genéticos, es decir, tomaron la decisión de combinar, más que mezclar, combinar, de combinar dos historias. De hecho, en la actualidad hay investigaciones de lo que se llama transgeneracional, es decir, traumas que sufrieron 3, 5 generaciones atrás se reflejan en una persona actualmente. Ahora, como les digo, menos mal que el hijo salió respondón y la epigenética hace mucho. La epigenética puede ayudar a corregir eso. Mira, las investigaciones que se han hecho sobre niños, por ejemplo, que son deprivados porque en su formación fetal, porque su madre vivía traumatizada, porque su madre se alimentó mal, porque su madre vivía peleando con la pareja, por cualquier cosa de esa, hay alteraciones de orden anatómico, es decir, de la base material de lo que puede ser la expresión conductual de la persona. La otra cosa importante de esto es que, por ejemplo, cuando analizamos el fenómeno del embarazo, hablamos de una tríada que es madre y niño hacen una simbiosis. Primero esa simbiosis es física. El feto está dentro de la madre. Y una vez que el niño nace, que no es nada corto, que se toma más o menos entre 1 y 2 años, en donde esa simbiosis se mantiene a nivel psicológico. Es muy importante por eso que, por ejemplo, que la madre
pueda estar en buena situación, que la madre pueda estar en modo gozoso, que la madre pueda estar tranquila. ¿Y quién va a garantizar eso? El padre. El padre es el encargado de velar por esa díada, de protegerla, de cuidarla, de vigilarla y de proveerla de las necesidades. Eso con la historia fue cambiando mucho, ¿no? Fue cambiando tremendamente y, por ejemplo, ahora hay, o durante un tiempo hubo las abuelas, entonces venían las abuelas, ¿verdad? Y se ocupaban de apoyar a la madre porque el padre estaba trabajando, porque cualquier cosa, porque venía irritado, por lo que fuese, ¿no? Y ahora hay la mezcolanza de que, bueno, el muchacho rápidamente hay que mandarlo para una guardería, ¿no? Incluso bebés que en esos momentos críticos, momentos del embarazo y esa primera etapa en donde el niño todavía no sabe nada, no conoce nada de la vida, está completamente desorientado y es a través de la relación con la madre que va a tener identidad de seguridad, de amor, de respaldo, de empatía. Por eso es que muchas personas, bueno, en la medida que van creciendo, tienen un montón de problemas, son incapaces de amar o están muy limitados de amar, porque esos programas que debieron instalarse durante el embarazo y durante los primeros periodos de vida, los primeros meses, se instalaron mal, se instalaron alterados y hacen que la persona después entonces tenga que pasar un montón de tiempo. Si va para el psicoanálisis, tiene que pasar 9 años en diván, ¿no? Afortunadamente ahora, hoy en día, tenemos sistemas mucho más eficientes, mucho más rápidos, mucho más efectivos también para suprimir toda esas experiencias negativas, sustituirlas por experiencias más bien enriquecedoras. Ahora fíjate, tocaste el tema del trauma intergeneracional, citado muy bien por Jung, cosa que era atrevida en ese momento, porque hablar de un trauma intergeneracional en aquella época era de las grandes diferencias entre Freud y Jung. Bueno, decía, ya nos estamos metiendo en cosas ya no van a ver como chiflados, ¿no? Porque ya cada vez inventamos más, ¿no? Y algo importante, porque nosotros pudiéramos ver ese trauma intergeneracional, bueno, pudiéramos irnos, diría, no sé, el karma, cada quien, como digo, que le funcione la fe, que le sirva, eso está muy bien y es muy respetuoso. Pero ahora aquí es la cosa interesante, que ese trauma intergeneracional también pudo haber tenido un impacto biológico y ese impacto biológico de lo vivido pudo haber generado una modificación genética y esa modificación genética pudo ser transmitida también. O sea que cuando Jung hablaba de esto, hoy podemos entender bajo el impacto también de la comprensión del cerebro que esos rasgos pudieron haber generado modificaciones. Eso pasó mucho, fíjate, yo que vengo de esa historia, porque yo soy nieto sobreviviente de Auschwitz, ¿ok? De mi familia murió mi tía Alegre, hermana de mi abuela, que murió ahorita a los 96 en Miami, fue la única que pudo salir del campo, y murieron 8 que fueron a Auschwitz. Fíjense que los que salieron del campo no querían hablar de lo que pasó, quizás por el evento tan traumático, pero había otro referente importante. Muchos no querían hablar por culpa, porque ellos decían, ¿cómo es posible que yo sobreviví y mi madre no sobrevivió? Y generaron un proceso de culpa que entraron dentro de un silencio donde era un tema tabú, que no se tocaba hablar de Auschwitz, hablar de los campos de concentración. Y apareció un fenómeno importante, porque empezaron a aparecer nietos que tenían ciertos trastornos ansiosos que parecían efectos postraumáticos, pero ellos no vivieron Auschwitz. Nosotros tuvimos una alumna en la formación muy querida, que el papá de ella, que es un gran médico venezolano, nació en el año 45 en el campo de concentración, nació en Auschwitz y lo mantuvieron escondido 6 meses hasta que llegaron los rusos y rescataron. Pero fíjate lo que pasó, ese fue un niño que nunca lloró porque nunca lo dejaron llorar, porque si alguien lo veía llorar lo iban a matar y siempre le metían algo en la boca. Y fíjense cómo esa marca del llanto, vean qué curioso esto, ella dice que hasta el día de hoy ella nunca ha visto a su padre botar una lágrima. Y fíjense que es un componente que entre lo psicológico y lo fisiológico, ese es un niño que nunca le permitieron llorar. Y por eso tenemos que entender claro que es la maravilla de la comprensión del cerebro, que las marcas psicológicas no quedan en el más allá, estoy siendo reiterativo, quedan en el más acá. Son marcas, son estructuras, son movimientos, son química. Y fíjate que cuando nosotros los seres humanos tenemos el famoso ataque de pánico, que además proviene de la propia mitología griega, porque proviene del dios Pan.
El dios Pan era el que, bueno, mitad cabrita y mitad hombre que tocaba la flauta de Pan. Decían que el dios Pan hacía la siesta en el Olimpo. Y yo me recordaba mucho a mi papá, pero cuando tú despertabas a mi papá de la siesta, imagínate tú, o sea, era despertar al dios Pan, ¿ok? Y decían, no despierten a Pan porque quien despierte a Pan va a despertar las furias de Pan. Y el tipo se volvía loco, arrancaba a matar a todo el mundo si le despertaba a la siesta. Y de ahí viene el famoso estado de pánico, de inmovilización. La gente se quedaba tiesa para que Pan no se despertara. Pero la única realidad es que el estado de pánico también es una gran acción de nuestro sistema nervioso, porque es un mecanismo natural de defensa. Los mamíferos no les gusta comer carne muerta, los mamíferos necesitan matar a la presa y si se van a comerla, olerla mucho, ¿no? Yo que tengo mi gato toda la vida, yo a mi gato le pongo la misma comida todos los días y él no la come sin olerla, le da vuelta, le da vuelta, le da vuelta. Y nosotros es un mecanismo de defensa de lo que sucede en el cuerpo, pero fíjate que sucede en el cuerpo otra vez por un mecanismo de asociación de nuestra mente. Si ese trauma, por aquí me escribieron, si ese trauma no tiene restauración y resignificación, toda asociación que haya quedado registrado aquí va a generar el mismo medicamento neurofisiológico y químico del cuerpo. ¿Y qué es un estado de pánico? Es un estado de hiperventilación, es un corazón acelerado, es una frecuencia cardíaca acelerada, es una tensión muscular, es una dilatación de las pupilas para ponerme en defensa. Claro, la única diferencia es que el perro tuyo para que entre en pánico y el gato mío para que entre en pánico tiene que ver al gato de al lado. Nosotros los seres humanos no tenemos que ver al gato de al lado. Si solamente nos imaginamos al gato de al lado que nos da miedo por un referente que quede dentro de la memoria, que no tiene resignificación, que no tiene nuevo cableado, que no ha generado la neuroplasticidad para generar el nuevo concepto de ese significado, indiscutiblemente esa máquina bioquímica va a generar esa misma reacción y pasaba con los traumas también intergeneracionales y por eso dije la importancia de reconocer en la medida de lo posible nuestro pasado. Pero nosotros en el posgrado hablamos de neuroeducación. Acá sí quiero un poco poner una pausa reflexiva, como padre, como ser humano, como sociedad. Mi padre, que ya murió, siempre me dijo, el mundo que te va a corresponder ver va a ser increíble, va a ser extraordinario. Mi padre, si acaso conoció el mail, pero nunca lo usó. El mundo que tenemos ahorita es extraordinario. Que hoy podamos tener 100 personas mirándonos acá es un mundo extraordinario. O sea, yo que he dictado clases, conferencias, yo me rehusaba por mi sistema paradigmático que decía, solo quiero cosas en vivo, solo quiero cosas en vivo. La pandemia me dijo que viene un mundo más interconectado que transportado y es una realidad. Pero aquí sí quiero detenerme un poco porque yo recuerdo en lo que hicimos primero el diplomado en neurociencia de la conducta y después seguimos el viaje extraordinario, recomendable de paso. Haga con esto, haga o no haga nada. Como cultura general, conocer el cerebro es un encanto. Pero nosotros en esos paradigmas que vamos creando, sí, nos los crea la infancia, nos los crean los amiguitos del colegio, nos los crea la religión, nos los crean los medios de comunicación. Me acuerdo de esa clase que dio Carlos que hablaba de esto. Pero acá hay algo que tenemos que tener cuidado. Porque ahora tenemos esta droga. Esto es droga. Legal, pero droga. Porque el sistema de reservas paradigmáticas que se está generando en la memoria de nuestros pequeños, yo me atrevería a decir que el 80% está viniendo de acá. No sé, para no ser tan agrio como puedo ser a veces ni tan crítico. Porque aquí nos metemos en algo que es bien peligroso. Si ya los padres, fíjate lo que tú dices, si el padre debería respaldar a esa madre, acompañarla en ese embarazo, en esa, diría Freud, en esa primera infancia, pero ahorita papá y mamá nunca están. Antes decíamos, bueno, lo criaba la nana. Ah, qué maravilla, por lo menos un ser humano que nos mirara, nos acariciaba, que estimulara nuestros sentidos, nuestros sentimientos. Pero ahora los cría la tablet, ahora los cría las redes sociales. Y acá hay algo que está pasando en nuestro filtro, porque a mí me preguntan siempre que si el problema es la inteligencia artificial. Por favor, la inteligencia artificial es extraordinaria. De aquí no se trata que vamos a seguir escribiendo en las paredes. La inteligencia artificial puede ser un recurso, pero increíble si es bien utilizada con la ética y los códigos jurídicos que requiere. Es extraordinaria. Esa no es la pregunta que nos tiene que inquietar a nosotros en lo que pasa en nuestro cerebro. La pregunta que vamos a hacer es qué pasa en la inteligencia humana con esto. ¿Qué pasa en un mundo donde el análisis se pierda, donde el pensamiento crítico se pierda, donde la memoria ya no es un sistema de reserva, porque nosotros vamos para la farmacia que está en la esquina y ponemos el Waze,
porque ya ni siquiera sabemos dónde estamos ubicados. Y yo le digo a Dios, bueno, que no le corten el internet porque se van a quedar perdidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto que requiere del mecanismo? Y eso está comprobado en las enfermedades neurogenerativas, de cómo mantener un cerebro activo, de cómo mantener lo que tú tienes, la gimnasia cerebral, qué vamos a aprender, cómo vamos a dar mayor componente crítico a todo lo que vamos a hacer, qué vamos a hacer con la educación. O vamos a tener una educación que solamente va a ofrecer conocimiento. Los docentes tendrían que salir porque el conocimiento está expuesto en tiempo acá. Ya usted no tiene una información, tiene 500 informaciones al mismo tiempo. Todas las versiones del mundo. Ya el docente no tiene que tener tanto conocimiento. El docente lo que tiene que tener es docencia, humanidad, para fomentar en la clase el pensamiento analítico, el pensamiento crítico, el pensamiento de valores, el pensamiento ético, el pensamiento moral, para conducir lo humano nuevamente. Esa es la preocupación. Y hoy que conocemos el cerebro, que es una máquina reprogramable, que es una máquina de contenidos, que es una máquina que está constantemente impactada, tendríamos que preguntarnos, ¿de qué la vamos a impactar? ¿Será que nosotros desaparecemos y que el próximo salto evolutivo son los robots? ¿Será que eso es lo que viene? ¿Que la era del Terminator llegó? ¿Que los que juegan a la idiotez del transhumanismo, que se llenan con banderas e idioteces, porque eso no hay que decirlo otro nombre, y a mí no me importa que me lo critiquen, porque es un mundo de idiotas, ¿ok? Están jugando a que lo humano desaparezca. Están jugando a la posibilidad de cualquier cosa en nombre del relativismo que estamos viendo. Esos temas no se debaten porque esos temas no son políticamente correctos, pero hay que ser políticamente incorrecto porque la educación que estamos teniendo y los contenidos que estamos viendo tienen un problema, que a veces hay un científico por ahí que les gusta ciertos temas. Y ese científico, como digo yo, y lo estudiamos también, creo que en algún módulo lo dijiste, Carlos, tiene un amiguito en el Congreso y también ese amiguito en el Congreso lo hace ley. Y entonces como lo hace ley, hay 4 locos que salen y dicen que ya entonces en nombre de las cosas inclusivas, esto hay que darle, y yo digo, y el aspecto psicojurídico se estudió. El aspecto de la psicología social se estudió. ¿Alguien habló de esto? ¿Alguien tiene suficiente estudio y criterio para decir esto? No, porque cuando la política corrupta toca las manos de la ciencia, toca las manos de la medicina, toca las manos de la psicología, estamos en riesgo. Estamos en riesgo. Y eso no tiene que ver con los órdenes profesionales, eso tiene que ver con el mundo de la educación que nosotros requerimos. Si estamos en un proceso de neuroeducación, la responsabilidad es entonces decir, ¿qué vamos a dejar? ¿Qué vamos a dejar? ¿Qué vamos a reprogramar en este cerebro? ¿O queremos un cerebro idiotizado? ¿Queremos un cerebro que otra vez vaya a lo más primitivo donde se fomentó, bueno, parte de nuestra inteligencia, que es el móvil? Todos nosotros quizás nos metieron un móvil en la cuna. ¿Y el móvil qué era? Movimiento, color y sonido. Lo más básico para entender cómo funciona el cerebro. Aquí está lo más básico. Esto es lo que se está haciendo hoy en día. Movimiento, color y sonido. No hay análisis, no hay crítica. Las aulas no son aulas, son jaulas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar el ámbito del conocimiento. El gran reto de la humanidad y de la neurociencia también tiene que ser que volvamos al componente humano. Y el componente humano está en que ahora el médico va a tener que ser más médico porque la tecnología lo va a superar. Vamos a tener que volver a una medicina personalizada, porque la inteligencia me va a decir qué tipo de carcinoma es, pero ese paciente tiene una historia familiar, una alimentación, un procedimiento, y ese paciente va a requerir de un gesto humano para reprogramar esta máquina, para acompañarlo a transitarlo por un cáncer. O sea, no es tan mecánica la cosa. Y esa es la gran responsabilidad que tenemos que establecer. Si el cerebro lo vamos a llenar, yo creo que es un gran momento histórico entre la locura de mundo que estamos viendo. Es el gran compromiso de la reprogramación de nuestro cerebro, y lo pongo sobre la mesa, es que nosotros estamos obligados a generar una nueva ilustración, un nuevo renacimiento como ha pasado siempre. Nadie podría sospechar que la Europa de 1300 y pico, después de la pandemia, donde arrasó, lo que generó después fue un renacimiento. Nadie podría decir que el renacimiento fue en Europa, y pasó en Europa. Nadie podría haber dicho que los movimientos complejos que llevaron a una ilustración no puedan aparecer en este momento. La ilustración ahorita pudiera ser hasta más fácil. ¿Saben qué tenemos que hacer? Engañar el algoritmo, empezar a meter contenido, empezar a engañar el algoritmo, porque la mente es un algoritmo y tenemos que desprogramarla y programarla con contenido, con sustancia, para ver qué tipo de humanidad tenemos. Eso nos lo dice la neurociencia. El cerebro se puede reprogramar.
¿qué le queremos meter? Es la pregunta que les dejo hoy sobre la mesa. ¿Y qué le queremos meter? Nos va a responder qué mundo queremos nosotros. Es una tendencia peligrosa en términos humanísticos, ¿no? Porque sí sospecho que puede llegar a sustituirnos en un momento dado. No va a sustituirnos, a ser la continuación del proceso evolutivo de la naturaleza, bueno, ocupando nuestro lugar, ¿no? Sustituyéndonos, ¿no? Fíjate que, de qué hemos estado hablando. Hemos estado hablando de la importancia de abordar la complejidad desde la simplicidad. Lo decía Steven Weinberg, el físico a quien se le ocurrió aquello de desarrollar la famosa teoría del todo, buscar la teoría del todo, ¿no? Diciendo una sola teoría y muchas posibilidades. Tras eso tenemos que ir. Es la idea de guiarnos con este señor, el señor Pesa. También tengo por ahí la señora Cepa, no se preocupen las mujeres. La señora Cepa, que es cuando el sentimiento gobierna la emoción gobierna el pensamiento y el pensamiento gobierna la acción. Es lo que considero que es lo más humano que tenemos. Y que fue el error de la ilustración, precisamente. La ilustración quiso manejar la vida desde el modo Pesa, es decir, que el pensamiento guiara las emociones a los sentimientos y los sentimientos a la acción. Eso ya nos hemos dado cuenta que es un error y la neurociencia lo ha demostrado. El corazón es el que manda. El gran dueño de nosotros, ¿verdad? Por eso es que hablamos del amor. Porque el amor es una expresión cardíaca. Es una expresión desde el fondo del alma. Y aquí vuelvo a rescatar, para no alargar esto demasiado, el origen del término psiquiatría, medicina del alma. Muchas gracias. Tengo que agregarte yo algo. Medicina del alma, porque psique, y los invito a todos que cuando tengan un tiempito se pasen por la mitología griega. Psique es una humana, y psique en latín es alma. Es una humana flechada por el dios Eros, que la flecha de la flecha, la punta de oro el amor y la punta de plomo el dolor. Ahí tienen otra vez las polaridades, los neurotransmisores excitan, los inhibidores. La vida siempre tiene esos dos componentes. La psique es el alma. Y cuando vean el pasaje mitológico de psique, a través de lo que es la aventura con la madre de Eros, con Afrodita, van a encontrar que indiscutiblemente debemos regresar a psique, debemos regresar al alma. Miren, quiero agradecer, porque uno se emociona y después uno no agradece. Entonces, quiero agradecerle primero su tiempo por la diferencia de horario. Gracias, Luis, tú estás en España, yo estoy en Quito. Me honra mucha presencia. No quiero saludar a todos porque se me va alguien. Después dice que no lo saludé, pero hay gente maravillosa, amigos psiquiatras que están aquí. Aquí está Dani, que es psiquiatra, gente psicólogos, compañeros que han establecido lo que es nuestro sistema, el sistema integrado de restauración humana. Llevamos 15 años tratando de restaurar lo humano y por eso agradezco este posgrado que es una joya para quien quiera vivir una experiencia extraordinaria. No sin antes agradecer a las autoridades académicas. Aquí está el profesor Carlos Méndez, que nos acompaña, que nos ha guiado a través de, bueno, de un contenido muy denso, porque es denso. Hablar de esto es complejo y sin embargo ha hecho que sea muy potable, que sea muy amable, que sea de una manera muy sencilla en algo que es la comprensión del cerebro. Quiero agradecer a las universidades también, a Northern International University, al Instituto Internacional de Capacitación Profesional y el Instituto Universitario de la Frontera. En nuestra página web del instituto, me encantaría que dejaran los comentarios también en la página web del instituto y que nada, que la vida y Dios permita encontrarnos en presencia, en cuerpo y alma y abrazarnos. Siempre Luis termina la conferencia, decimos un abrazo y seguimos. Yo lo quiero decir con mucha humildad, me apoyo en Luis, me apoyaría en un maestro como Carlos Méndez, porque para mí la neurociencia es una herramienta. Yo no soy un neurocientífico, yo soy un humanista y seguiré siendo un humanista, pero bueno, tendré herramientas para poder discutir con los órdenes biológicos que me fascinan y me encantan. Yo he entendido y lo entendí a través de la neurociencia que los patrones paradigmáticos dominantes,
¿ok? O diría Kant, entre la tesis y la antítesis. Cuando la gente tiene paradigmas muy firmes, nunca intente convencerlos. La gente no le gusta que la convenzan de nada. Y por eso tomo la palabra del corazón. Si usted quiere hacer algo con otro ser humano, conmuévalo, no convénzalo, conmuévalo. Conmover. Y conmueve no quien le habla a la cabeza, aunque esté en la cabeza, podamos discutir si está en el corazón, diría mi querido amigo el doctor Alexis Bello, gran cirujano cardíaco en Venezuela, que tiene más de 14.000 cirugías de corazón abierto. Claro, yo le digo, Alexis, el amor está en el corazón. Me dice, no le pongas más trabajo. Me dice, es una bomba extraordinaria que Opodio nos acompaña 90 años, late 70.000 veces al día. Déjalo quieto bombeando que tiene mucho trabajo, dice Alexis. Pero sin embargo, la figura del corazón es la que nos guía. Yo lo único que espero que este conversatorio, yo procuro más conmover, yo vivo del escenario y quizás mueva más la conmoción. Así que con permiso de las autoridades, el profesor Carlos Méndez, gracias Carlos por tu tiempo, por acompañarnos, por la valentía de llevar estos contenidos y que tienen que multiplicarse porque, repito, es un compromiso como la humanidad llevar a sustancia. Así que Dios lo bendiga y que tengamos grandes oportunidades de encontrarnos. Gracias por haber estado. Muy honrado. Un abrazo Y seguimos. y